Diego Olavarría, autor de este libro maravilloso, El Paralelo Etíope, que en realidad nos lleva a reflexionar sobre todo lo que viajamos, sobre este tema de ser turista o no ser turista, digamos, y aprendemos a conocer a una Etiopía nueva, y al mismo tiempo hay toda una cuestión acerca del turismo. Cuéntame un poquito, por favor. Sí, gracias, Mónica. Antes que nada, gracias por la invitación y gracias por tomarte el tiempo de leer el libro y de conversar conmigo y ayudarme a llevar este libro a tus lectores. Bueno, te cuento, el Paralelo Etíope nace de un viaje a Etiopía, un viaje que no tenía como fin original la escritura de un libro. O sea, yo siempre que viajo con la idea de escribir. Es como uno de esos impulsos que siempre tengo al viajar. Decía un amigo que no hay viaje sin relato para el otro y siempre he tenido ese impulso de contar los viajes, pero este viaje nació de un interés en el país, con un interés en un lugar que se llama Etiopía, del que podemos saber algunas cosas, en general no muchas, y un país del que tenemos muchos preconceptos relacionados con cosas como pobreza, hambruna y demás, que desde luego son ciertos hasta cierto punto, pero también es un país de muchas otras, em, que tiene otras complejidades y características que lo hacen un país único, ¿no? Y al tratarse de un país donde es difícil viajar, ya sea como turista, como viajero, como lo quieras llamar, esta, digamos, la mirada del que viaja a Etiopía, la experiencia de quien viaja a Etiopía, estás, digamos, constantemente tensionada y constantemente puesta a prueba por una realidad que llega a ser muy dura, ¿no? Y donde las herramientas que tiene uno como autor, pero también como alguien que observa desde otro lugar, llámese América Latina o cualquier otro lugar, pues llega a ser como complicado y a veces también insuficiente por lo diferente que es ese Sí. país, ¿no? Y yo, por ejemplo, pensaba hoy, digo, bueno, Etiopía, Senegal, no sé cuáles son, cómo, y es lo mismo que les pasa a otros que hablan de Latinoamérica. Decimos, ¿cómo van a confundir Guatemala con México? Nada que ver. Pero para afuera, digamos, también nosotros somos tan diferentes, digamos, ¿no? Las cunas del neoliberalismo están en Europa, están en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y los demás somos periféricos. Es una cosa que tú muestras también. Sí, Etiopía es un país, pues en este momento está por ser o ya es el más poblado de África o el segundo más poblado, bueno, después de Nigeria, ¿no? Nigeria es el más poblado sin duda, pero ya tiene como 120 millones de habitantes, ya se aproxima a México en tamaño bueno, de su población. Se calcula que en unos 50 años, si los ritmos demográficos siguen iguales, va a ser uno de los 4 o 5 países más poblados de la Tierra. O sea, al mismo tiempo es un país de una riqueza cultural como muy particular, o sea, que ha hecho contribuciones a la música, a la gastronomía, o sea, es la cuna del café, ¿no? Y a muchas otras cosas, y al mismo tiempo es un país que es una interrogante para la mayoría de las personas. Tú preguntas en la calle a alguien, ¿qué sabes de Etiopía? Pues te dicen, pues es una estación del metro, ¿no? Y Sí, tú partiste de ahí, de la estación del metro, pero una de las cosas que también me sorprende mucho, y a mí me pasa mucho también eso, es esta cosa de comer en esos países, digamos, ¿no? Tú
te encuentras con unos españoles que hablan de la vejez, que hablan de la juventud y qué sé yo, y comes y te levantas varias veces a comer, tomas una copa de vino que parece ser que fue muy cara ahí, y yo una de las cosas que pienso, por ejemplo, yo conozco Cuba y me fascina Cuba, pero digo, ir a comer a un lugar donde falta la comida, que a mí me parece que el hambre como lo pintó Martín Caparrós, es realmente lo que decide el mundo, y lo que va a ser siempre. El hambre lo tenemos desde la Edad Media, mucho antes, y lo seguimos teniendo ahora, digamos. Somos pocos los que comemos, muchos más son los que no comen. Sí, es sin duda el hambre es como una de estas cosas que marcan Etiopía, sobre todo para cierta generación. Yo todavía como niño en los noventas, me acuerdo de ver los comerciales en televisión de organizaciones religiosas o quizá de la FAO que pedían donativos para los niños en Etiopía y te enseñaban en la televisión niños famélicos, cubiertos de moscas y unas imágenes muy espectaculares en su horror, ¿no? Y, y esa, digamos, esa idea marcó a Etiopía en muchas en la mente, bueno, marcó el imaginario acerca Claro, de Etiopía para muchos, pero también creo que Etiopía, si hablamos un poco de comida, igual es un país que si logras salir de esas claro, imágenes que construimos de África en el resto del mundo, descubres de pronto que es un país que tiene una gastronomía interesante, curiosa, que hay restaurantes etíopes en casi todas las capitales pues, de Europa, en muchas ciudades de Estados Unidos, de Canadá, y con particularidades interesantes como que es uno de los pocos, de las pocas culturas que no tiene como base ni el trigo, ni el maíz, ni el arroz, sino otra cosa que se llama tef, que es un grano pariente del trigo, pero que se usa para hacer un pan que se llama injera, que es el pan etíope y que es delicioso y sin embargo, pues igualmente desconocido por muchos, ¿no? Y creo que todas estos elementos curiosos, pero que también hablan de un lugar distinto y en muchos sentidos desconocidos, fueron abonando a que me interesara, ¿no? Por Etiopía. sí, y por otro lado, me parece que tus crónicas también cuestionan, y vuelvo a decirlo, la razón de ser turista, digamos. Yo recuerdo mucho en los 80 una película que iba a Grecia, la inglesa, una película muy buena, y ella en un momento se entiende con una camarera de Grecia y dice, por favor, denme algo que yo reconozca. Entonces le dan un huevo frito y un bife, digamos, o algo así, no me acuerdo cómo era. Entonces pareciera ser que somos nosotros los cerrados, los que vemos con el imaginario a un país sin conocerlo, digamos. Y eso es central en tus crónicas. Sí, creo que en efecto, aunque bueno, yo en este viaje que hice a Etiopía, me encontré muchas veces o sea, como con dos cosas. Por un lado, que era muy difícil, o sea, prácticamente imposible dejar de ser un turista, dejar de ser un extranjero, sobre todo a ojos Claro, de los europeos, ¿no? Porque yo, claro, digamos, acostumbrado a la fisonomía que tengo, pues puedo ir a Brasil o puedo ir a Centroamérica o puedo ir incluso quizá al sur de Europa y más o menos pasar desapercibido, no llamar mucho la atención, pero en el momento que salí a la calle en Etiopía, inmediatamente era el centro
de atención y de mirada, sobre todo también porque hay pocos turistas y pocos extranjeros y no están acostumbrados a ver a alguien de fuera, ¿no? Y ese, digamos, llevas pues de algún modo, aunque tú no te sientas blanco, ellos te hacen, te dejan claro que para ellos tú eres claro, un blanco, aunque seas un árabe, aunque seas un latinoamericano, te ven como una especie de blanco. Sí hacían una distinción entre claro. blancos, que llamaban farangis, y chinos, que llamaban chinas, pero básicamente allí se acababa la concepción del mundo, ¿no? Y en efecto, en esa experiencia de turismo, lo que descubres es que incluso en lugares como Etiopía, incluso en lugares muy remotos como las selvas del sur de Etiopía, te encuentras con que hay turismo que sigue, digamos, las mismas lógicas del tour, de la fotografía, Ujú, de las chacharitas, los souvenirs, que en cualquier capital europea, ¿no? claro. No llega a la escala de ser un turismo de masas, pero la misma, digamos, domesticación de la experiencia y, en cierta manera, su homogeneización está ahí, ¿no? Porque te suben a un jeep y te empiezan a llevar a lugares que de pronto no queda claro si son los pueblos de las personas que habitan allí o si son escenografías medio construidas para los turistas, y dudas un poco de si realmente están pintados porque, o sea, si traen las caras pintadas porque así se pintan las caras, o si están pintados así para llamar la atención de los turistas, porque finalmente si tú te tomas una foto con ellos, les vas a tener que pagar esa foto, y es así como mueven ¿Cómo funciona? de estos poblados Claro. chiquitos en la mitad de la nada, ¿no? Entonces, sí, en efecto, al final, o sea, creo que el libro también es una reflexión sobre el hacer turismo en el mundo contemporáneo, y las tensiones que eso implica, ¿no? Cuando se trata de viajar a lugares como pueden ser eh, los poblados remotos del sur de Etiopía. Una tensión que de todas maneras yo viví en Puebla la semana pasada, digamos, hay una tensión que es constante. Una de las cosas, mi última pregunta sería, ¿qué piensas tú del periodismo internacional y de todo lo que pasa a nivel internacional? Porque estamos tan metidos en el debate presidencial y cada lugar está metido, pareciera ser que también es una cuestión del neoliberalismo, digamos, esta cosa de estamos discutiendo lo que nos pasa y no vemos, por ejemplo, el genocidio de Israel con Gaza, por ejemplo, ¿no? No vemos el tema de la guerra de Ucrania y no vemos, sobre todo, que es una última cosa que quería decir, este gran libro que ganó precisamente un concurso, que tiene una portada maravillosa, que tiene una letra increíble y que realmente tendría que venderse mucho en un país donde se venden pocos libros. ¿Qué dirías tú de todo esto? Gracias, Mónica. Pues yo creo que en efecto el paralelo etíope para mí es una especie de declaración de intereses. O sea, yo creo que nos tendríamos que interesar mucho en lo que pasa en todos lados, en Etiopía, en Gaza, en Ucrania, en Europa, en China, en Japón. Yo escribí el paralelo etíope, bueno, lo publiqué originalmente en 2015. Esta es una reedición, y en ese tiempo muchos de los lugares que se mencionan en el libro, de hecho, pues fueron afectados por la guerra civil Claro. que, que tuvo sus momentos álgidos en Ujú. 2021, 22, y que de momento pues ya ha perdido cierta fuerza, pero que no dejó de ser una tragedia
de la que no nos hemos enterado mucho porque justamente Etiopía, bueno, el gobierno del actual primer ministro de Etiopía expulsó a los trabajadores de las organizaciones internacionales como la ONU, etcétera, de la zona de Tigray en el norte de Etiopía, también llamada Tigriña, y, y hubo ahí una hambruna tremenda, murieron miles, decenas de miles de personas y ni nos enteramos, ¿no? Eh, Mm, no llamó la atención más allá de algunos periodistas excéntricos, pero yo creo que es muy, o sea, que es importantísimo prestar atención a lo que sucede en el mundo. En el caso de Gaza, por ejemplo, la gente piensa que las violaciones al derecho internacional pues quizá no nos afectan mucho mm, si no son directamente contra México, lo que sea, pero en realidad lo que está pasando es que se está configurando un mundo en el que las violaciones a los derechos humanos graves son toleradas por las potencias mundiales y eso es gravísimo, ¿no? Y nos va a terminar afectando tarde o temprano de alguna forma o donde se utiliza la inteligencia artificial para matar personas, ¿no? Para decidir eh, cómo, o para seleccionar blancos del asesinato extrajudicial, ¿no? Y si la inteligencia artificial decide que eh, el mejor momento para atacar a un comandante de Hamas es a las 6 de la tarde que está en su casa con toda su familia, y eso se vuelve aceptable matar a quien podría ser, digamos, un blanco